Hoy tenemos el privilegio de celebrar el fruto de la aflicción de Jesús y permitirle a Dios escribir en nuestro corazón ese fruto. Y de eso se va a tratar hoy esta mesa de Abba que vamos a recibir de su parte. Y yo solamente quiero invitarte a que tengas muy presente este momento en tu espíritu, que la mesa de agua ocurre adentro de ti, porque ahí está Dios para servirte el pan vivo. Y es tan importante que hoy la verdad que vamos a trabajar es que ese pan vivo es Jesús. En el ágape anterior, Dios nos llevó a ver esta verdad. Jesús es el cómo todo puede ocurrir. Porque si Él no hubiera aparecido, si Él no hubiera estado dispuesto a venir a dar su vida para pagar nuestra redención, entonces no habría cómo ninguna persona pudiera salir del problema que heredamos, pero Él vino y lo hizo por amor y vivió eso, y hoy Él no es una persona que es una víctima de los humanos, sino es el vencedor que asegura que tú y yo vamos a resultar exactamente como Él es. Así que yo te invito a que procedamos hoy para vernos en este privilegio, en esta bendición, porque todo lo que ahora vamos a hacer fluye de Él. Pero esto tenemos que entenderlo sobre un fundamento eterno. Y ese fundamento eterno es el pacto que vivimos con Dios. Y así que hoy quiero invitarte a que caminemos aquí. Esto es lo que nos toca a nosotros vivir, el pacto de vida. Si todo en el corazón de nuestro Padre, cuando Él dispone a hacer algo, todo tiene un contexto legal en el reino de Dios. Nada es hecho fuera de un orden, y cuando Dios se compromete a algo, ese compromiso tiene que estar registrado y es algo que queda donde Él empeña su persona. A ver si eso el Espíritu Santo lo puede usar en tu corazón para darle el peso, la importancia que esto va a tener en nuestras vidas. Porque una de las grandes obras de transformación en nosotros es darnos sobre la plataforma sobre la cual podemos ser hijos. Y esto ocurre exactamente porque hay un pacto que Dios ha hecho para vivir contigo, para vivir conmigo. Y es en lo que vamos a trabajar hoy con el Espíritu Santo, porque de otra forma, mira, yo puedo empezar a tener estas maravillosas vivencias con Dios, pero me conformo o me quedo, me doy por satisfecho porque las cosas están mejores que antes, porque ya no estoy en el pozo de la desesperación, porque ya no estoy viviendo el problema de salud, porque ya salí de esta o aquella otra cosa, pero ese no es el pacto. Está incluido, pero no es el pacto. Hazte cuenta que tú compras un boleto para ir desde, vamos a ocupar el extremo de nuestro continente, ¿no? Desde la punta allá abajo en Argentina y Chile hasta el Polo Norte, ¿no? Y bueno, tomas el transporte que te toca tomar y llegas al segundo punto. Y tú dices, oh, pues ya llegué, porque ya no estoy donde yo estaba. Pero apenas caminaste 10 kilómetros, ¿no? O 100 kilómetros o 1000 kilómetros. Pero ese no es tu destino. Y es por eso es tan importante lo que hoy Dios quiere traer a nuestras vidas, porque todo confluye y funciona para cumplir el pacto de vida, el pacto eterno. Y ahí es donde está el propósito de tu existencia, la razón por la que estamos aquí. Entonces vamos a empezar aquí. ¿Alguna vez te has preguntado quién soy, qué hago aquí, qué propósito tiene mi vida? Pues eso es la pregunta eh, todavía no sin respuesta de la raza humana, ¿no? Pero esa respuesta comenzó mucho antes de que el mundo existiera.
Y aquí es donde viene la verdad, ¿sí? Si tú vas a caminar verdad, es preciso que Dios te dé respuestas concretas a tu persona, porque esto va a responder quién eres. Y quiero que la veas. Es el propósito eterno de Dios, adoptarte. La adopción no fue un plan de emergencia, es el motivo central de toda la creación. Sí, porque fíjate lo que Dios nos dice en Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿ya viste? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Párate ahí. Sí, personalízalo. Según me escogiste en ti antes de la fundación del mundo, para que yo sea santo y sin mancha delante de ti en amor. Ese es el propósito. Eso es de lo que se trata tu existencia. Y por supuesto, eso nos rebasa y nos queda grande en el inicio, porque es bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Nadie es santo más que Dios, etcétera, etcétera. Tantas cosas que traemos allí aceptadas. Pero aquí es donde está el reto de hoy. Si tú estás en serio en ser hecho hijo o ser hecha hija de Dios, entonces sin este fundamento aceptado en tu corazón, no hay nada que cumplir, porque entonces estamos en las mejoritas, ¿no? Ayúdame con esto, ayúdame. Qué gracias porque eres tan bueno, ya me ayudaste, ya no te voy a dar guerra. Y tu vida va a seguir complicada y enredada y desprovista y en confusión, porque no hay un rumbo claro. Si no entiendes cuál es el trato, te ha tocado vivir que alguien te diga, no, pero ese no es el trato, ¿eh? En eso no quedamos. Así que no me pidas lo que no acordamos. Bueno, es lo mismo en nuestro caminar con Dios. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el trato? Pues aquí está. Y por eso esto merece nuestra atención particular para que quede aceptado y llegue a estar escrito que el compromiso de Dios contigo, conmigo y con cada persona que recibe por hijo es hacerlo santo y sin mancha delante de Él en amor. En amor quiere decir que todo este trabajo opera en amor. No hay castigo, no hay temor, no hay amenaza, no hay posibilidad de fracaso, nada de eso, porque todo esto opera en amor. Por lo tanto, está provisto. Y aquí es donde viene ahora la provisión. Pero no quiero irme a la provisión y hablar de las siguientes cosas, si no queda clarísimo que si hoy tu corazón no responde y dice, sí, ese es el pacto que yo estoy caminando con Dios, aguas. Sí, por favor, no te niegues que esta verdad esté operando en ti. Sin ella, tu caminar es en confusión porque no tiene fundamento. Sí, pedacitos de verdades aquí y allá, pero eso no arma el edificio. Entonces, este es el origen de nuestra existencia, ¿sí? Me escogiste en ti, Padre, antes de la fundación del mundo para que yo sea santo y sin mancha delante de ti en amor. Bueno, ahora, si eso queda allí, viene el cómo, ¿sí? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es el cómo. El qué es que seas como Él es. Eso es lo que quiere decir santo y sin mancha delante de Él. Y el cómo es este destino provisto. Eso es lo que quiere decir predestinación. Y es muy importante que aceptes vivir renovación en todo tu vocabulario para que el Espíritu Santo te dé el significado divino de las palabras que Dios utiliza. Porque en el ámbito humano la predestinación tiene 1000 diferentes interpretaciones y en el ámbito teológico un montón de pleitos, ¿no? Y alegatos de que hay gente que va a ser salva y gente que Dios ya dijo que no va a ser salva y no importa qué hagan, no puede ser salva y todo este rollo. Nada de eso, oye, permíteme. No, predestinado quiere decir Dios proveyó un destino de antemano. ¿Lo quieres? Ahí está. ¿No lo quieres? No vas a ser obligado. Pero de parte de Dios, cada persona en la tierra
tiene acceso a este destino previsto y provisto, que seamos adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, sin méritos, sin otras cualidades más que por el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Ahora viene, fíjate cómo se va armando. Aquí está el destino del heredero. Ser santos y sin mancha delante de él en amor. La santidad de Dios en amor. Tú siendo eso. Esa es la adopción. Eso es lo que quiere decir ser adoptados hijos suyos. Y obviamente nadie empieza siendo santo aquí, porque lo que Dios determinó es, Él no dijo, y esto es muy importante clarificarlo, Él no dijo, los que resulten santos los voy a adoptar como hijos, sino que Él dijo, los quiero a todos como mis hijos y me comprometo a hacerlos santos y sin mancha por medio de la adopción que Jesucristo va a hacer posible. Hoy el mundo, creyente o no, sabe que se celebra la resurrección de Jesús. Y nosotros estamos hoy caminando la verdad por la que Jesús murió y resucitó. ¿Sí? Si esta verdad del propósito eterno de Dios no está registrada como la base de todo lo demás, entonces no entendemos nada bien. Y por eso hay tantas versiones, si quieres decirlo así, del Evangelio y de esto y de aquello, hay tantas diferentes creencias, porque no está claro de qué se trataba, dónde nace todo y para qué es. Cuando el Espíritu Santo hace el trabajo, Él te lleva en un orden perfecto para armar en ti la comprensión del corazón de tu Padre y por qué Él hace las cosas. Y por eso, fíjate lo hermoso de nuestro Padre. Él se compromete de entrada con todo, ¿sí? Porque este resultado final, este destino provisto para nosotros, en su terminología de él, en su lenguaje, esto lo dice todo. ¿Sí? Seres santos como Él es santo. Y sin mancha quiere decir que han sido limpiados, no que nunca estuvieron sucios. Y el centro de todo es quién Él es, amor. Entonces, aquí estás tú, pero tu corazón ya está con la brújula puesta en este destino, ¿sí? Porque mis amados hermanos, cuando esto se vuelve el destino provisto, entonces todo lo demás va a caminar, va a fluir para que Dios lo cumpla. Y vamos a ser hechos libres de tantísimos engaños que nos han detenido fuera del propósito eterno de Dios. Te doy un ejemplo. Cuando yo crecí creyendo que el propósito por el que yo fui creado era para ser un siervo, ¿no? Un siervo de Dios, ¿no? Y que eso era un llamado diferente a no todos eran llamados a ser siervos, nada más ciertas personas, y me había sacado la lotería por ese llamado o llamamiento y estaba invertido en pues lograr satisfacer al que me escogió para eso. Pero allí no cabe la santidad, allí no cabe, o sea, se te exige, pero cómo se cumple, etcétera. Es un mar de confusión y de fracasos. La verdad, que solamente puede venir de Dios por el Espíritu Santo, nos lleva a este lugar hermoso, ¿sí? Antes que hubiera mundo, Dios tomó tiempo y te conoció y me conoció y nos escogió en su corazón, sabiendo plenamente que íbamos a ser originados en esta injusticia heredada, que nosotros íbamos a nacer esclavos de una vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, que íbamos a nacer esclavos al temor, a la muerte, al pecado, al diablo, sin haberlo elegido. Esa es la injusticia, ¿sí? Romanos 5:12, Dios ahí nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres, y la evidencia es que todos pecan. Con pleno conocimiento de eso, antes de la fundación del mundo, Él dispuso que íbamos a ser santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y entonces, ¿qué hace? Pues primera de Pedro 1:18 dice que Jesús vino a rescatarnos de esa vana manera de vivir, no con
no por obras de justicia nuestra, ni con oro ni con plata, sino con su propia sangre. Es el cumplimiento del destino. Entonces, Dios trabaja con pactos. Cada vez que Él decide hacer algo, Él pacta, porque Él es transparente. Él nunca le dice algo, tú ve y luego yo te digo, no, aquí está el trato, aquí está mi compromiso. Y previo al pacto que a ti y a mí nos toca vivir con Dios, Dios ha hecho estos pactos significativos. El primero fue con Adán en el día de su creación. Y eso es el pacto de bendición. Génesis capítulo 1 dice que una vez que Dios terminó todos los días de la creación y concluyó con el hombre, que varón y mujer que hizo en su imagen, los bendijo. ¿Sí? Entonces ese es el pacto de bendición. Un pacto que ellos rompieron. ¿Sí? Y entonces ellos eligieron la maldición en lugar de la bendición. Y roto ese pacto, ellos quedan desprovistos de bendición, viviendo misericordia, pero nada más un estado terrible. Tanto así que en cuestión de pocos años relativamente, la descendencia de Adán y de Eva se corrompe como no. Nosotros pensamos que el mundo está mal ahorita, pero no se parece nada a lo que sucedió entre el primer pacto y el segundo pacto. En Génesis capítulo 6, Dios lo describe así. Él dice que la intención del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que desde grandes hasta chiquitos respiraban maldad, cómo hacer maldad. Esa era su hambre, esa era su pasión, esa era su condición. Imagínate eso. Entonces, no hay barrio en el mundo ahorita, no hay un lugar geográfico donde ese grado de maldad esté presente. Entonces, ¿qué hace Dios? En su misericordia le pone fin a la existencia de toda esa raza, excepto Noé y su familia, con quien Dios hace el pacto de la esperanza. ¿Sí? Recuerda su propósito eterno, ahí está. El propósito eterno de Dios no cambia, no hay cosa que lo pueda cambiar. Pero tenemos estos eventos en los escogidos por Él para ser santos y sin mancha, y mira nada más con qué sale la cosa, ¿no? Adán no acepta ese destino, él quiere conocer el mal. Su descendencia se corrompe hasta las cachas y llegamos al punto en que eso no puede seguir así. Y de entre todas esos cientos de miles de gentes o millones, quién sabe cuántos eran, hay un hombre, nada más uno, tataranieto de Adán, que todavía tiene un respeto por el Creador en su corazón. Y cuando Dios se acerca a él y le dice, Noé, él responde y le cree a Dios. Esa es la distinción entre estos pactos que vamos a ver. Y por 120 años, imagínate, 120 años, eso ya no se vive aquí en la tierra, pero en aquellos años vivían 800, 900, 700. Entonces, por 120 años de sus 900 y tantos que vivió, se dedicó a vivir por fe y no por vista, porque su tarea era construir un arca para salvación en una alta montaña, un bosque enorme, cuando Dios le dijo la tierra va a ser destruida por un diluvio y nunca había llovido. ¿Quieres un ejemplo de caminar por fe y no por vista? Ahí lo tienes. 120 años. Llegado el día, todo lo que Dios le había dicho a Noé se cumple y el planeta se inunda y la evidencia geológica está allí para sustentar que así fue. Y entonces Dios cumple y establece el pacto de la esperanza con Noé. Empieza a haber población otra vez. ¿Tú crees que toda esa gente empezó a vivir bien con Dios? No. Pronto ya tienen sus religiones, tienen sus dioses hechos de piedra, de madera, de metales, de demás, y empiezan a construir lo suyo y a hacer de las suyas. Y dentro de toda esa población, Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Lo aborda y hace pacto con él. Y le dice, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham acepta el pacto
Dios le da indicaciones, él las vive en pacto con Dios. Es totalmente imperfecto Abraham en su arranque en el pacto, pero Dios lo va habilitando para vivir el pacto de la redención. Cumple su propósito. Y entonces está la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel. Y con ellos Dios hace el pacto de misericordia, que se basa en la obediencia a la ley. Y ellos hasta el día de hoy batallan en solamente hacer válido que nadie puede por sí mismo en la naturaleza humana cumplir la ley. Es antihumana la ley de Dios. ¿Sí? Ahora, estos pactos son temporales, son condicionales, no están diseñados para cumplir el propósito eterno de Dios. Pero es importante que veamos que Dios siempre hace pactos y los cumple. Y cuando alguien rompe su pacto, entonces esa persona o esa gente no puede vivir en pacto con Dios. Y ni Adán ni su descendencia ha vivido en pacto con Dios. ¿Sí? Y por eso, entonces ahora viene la respuesta de Dios, la justicia divina. Porque la justicia verdadera tiene que no solo tiene que remover por completo el daño causado por la injusticia. Entonces hablamos de que todos nacimos herederos de esta injusticia, la traemos puesta y las religiones de todos los colores y sabores te dicen que tú necesitas cambiar para agradar a Dios. Tú tienes que hacer cosas para agradar a Dios. Pero nadie te habla de la verdad. La verdad es que heredaste sin pedirlo la peor de las injusticias, nacer esclavo, sin opciones. Y entonces aquí entra la justicia de Dios. Jesús no solo repara la injusticia, Él es el camino para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. ¿Te acuerdas del propósito eterno? Que seamos santos y sin mancha delante de Dios en amor, con el destino de ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo. Pues aquí está Jesús ahora presente, ¿sí? En Romanos 5:19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estamos entrando al cumplimiento del propósito eterno de Dios, la justicia de Dios. Ahora mira, aquí está la provisión completa en Jesús. Esto que ves aquí es lo que se llama la salvación, las tres fases de la adopción divina. Esto está en Tito, el capítulo 3, versículos 3 al 7, pero de lo que Dios nos habla ahí es el cómo Él nos va a salvar. Y la primera fase es la redención, comprados y limpiados con la sangre de Cristo. La segunda fase es la regeneración, renacidos por el Espíritu Santo, hechos nuevas criaturas. Ya empieza la cosa a pintar diferente, ¿cierto? Ya no es un pacto de pórtate bien, obedece estas cosas, no hagas aquello. No, ahora es un pacto de transformación, de herederos de maldición a hijos de Dios. Y la tercera fase del cumplimiento de la justicia es la renovación en el Espíritu Santo, que es la transformación completa de todo lo que piensas y razonas, porque al haber nacido de Dios ahora necesitas la mente divina, la mente de Cristo, para poder operar, funcionar en santidad, ¿sí? Y ahí yo espero que el Espíritu Santo conecte en tu entendimiento, porque Él es el responsable de darte entendimiento, de cómo ahora está provisto el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Ahora, si tú recibiste cuando iniciamos el propósito de Dios para ti, que seas santo y sin mancha delante de Él en amor, aquí es como puedes ver cómo se cumple. Nací pecador, nací víctima de tanta gente, nací bien enojado y le he hecho mucho daño a tanta gente, nací lleno de orgullo, está bien, no hay problema. ¿Aceptas la justicia? Entonces ven a redención. Y en el momento en que Dios pueda aplicar su redención a tu espíritu, Él te hace nacer de nuevo. Ya no eres esa víctima o ese victimario.
Y una vez que naces de nuevo, ahora aquí está el Espíritu Santo para renovar tu entendimiento y habilitarte. Y en ese proceso de habilitación resultas santo y sin mancha delante de Él en amor. ¿Sí? Entonces, esta provisión tiene que operar dentro de un pacto también. Un propósito que Dios quiere cumplir con cada uno de nosotros en pacto. ¿Sí? Sin pacto no hay compromiso. Tiene que ser un pacto. Y hemos visitado el pacto en diferentes ángulos y diferentes momentos, pero ahora Dios quiere enfocarlo en nosotros, ¿sí? Porque el hijo o la hija que no camina sus 24 horas al día, 7 días a la semana, para que Dios cumpla el pacto en su vida, es un hijo que todavía está confundido de quién es y de qué se trata su existencia. Entonces, el pacto, siglos antes que llegara Jesús, por medio del profeta Jeremías, Dios lo expresó. Dios se compromete revelando y poniendo a que se escriba. ¿Sí? Jeremías recibe la revelación, pero también la instrucción de que lo escriba, que quede registrado. Y eso es lo que es la escritura, el registro de los compromisos y del cumplimiento de Dios en sus compromisos, adjunto a la historia de todas las personas que participaron, que vivieron, las contraponencias, etcétera, etcétera. Todo está ahí registrado. Pero el tesoro de todo eso es el pacto. Entonces, Dios ahora provee el pacto eterno. El nuevo pacto es totalmente diferente a los otros pactos, porque en el pacto eterno existe exclusivamente para cumplir el propósito eterno de Dios. Y entonces fíjate la diferencia. En el nuevo pacto no hay exigencias para ti o para mí. Obviamente vamos a hablar de cómo vivir este pacto, pero el compromiso es de Dios contigo al 100%. Es una secuencia. Tenemos otros ágapes en vivo donde hemos ido por cada cláusula. Y si tú vas a profundizar con Dios en esto, el Espíritu Santo te va a llevar y te va a dar entendimiento y te va a traer a pasos de fe con cada una de esas cláusulas, porque cada una necesita quedar establecida de manera operante. Tiene que funcionar el pacto. Es una secuencia operativa de Dios en ti para hacerte santo y sin mancha delante de Él en amor. Y empieza diciendo Dios que Él se compromete a poner sus leyes en tu mente, que es el puerto de entrada, tu mente, donde tú vas a dar permiso, donde tú vas a consentir que se cumpla el pacto. Pero una vez que aceptes su promesa de cumplirlo, entonces Él lo va a escribir en tu corazón. Eso es tu habilitación. Eso es como la mente de Cristo, que es la renovación que vimos aquí. La mente de Cristo ahora va a empezar a operar en ti cuando se escribe la verdad en tu corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Dios dice, número 3, seré tu Dios. ¿Sabes qué quiere decir esa promesa? Dios dice, yo te voy a dar todo lo mío. Sí, hemos estado hablando de vivir nosotros, el Padre, todo lo mío es tuyo. Aquí está el cómo todo lo suyo, todo lo de Dios es tuyo. Seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y luego Dios dice, nadie te va a enseñar, me vas a conocer íntima y personalmente porque seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. Y esa última declaración es el cumplimiento de santo y sin mancha delante de Él. Eso es de lo que se trata el pacto. Y llegamos aquí. La noche antes de ser aprendido, Jesús instituye el nuevo pacto. Cuando Él va a la cruz es para cumplir los requerimientos del pacto. Y esto es una cosa muy importante, el tiempo, el momento en que este pacto es instituido, es porque así trabaja Dios. Él se compromete y luego cumple. ¿Sí? Y esto es parte de nuestra renovación, porque eso va a empezar a hacernos funcionar fuera de confusión y poder entender nuestro caminar en fe.
Caminar en fe quiere decir, Padre, tú te comprometiste a esto y tú vas a cumplir. Yo camino porque tú cumples. Camino tu promesa. Y eso no funciona en la mente humana, ¿sí? Porque la mente humana siempre dice, ¿y qué pasa de esto? ¿Qué pasa de aquello? ¿Y qué si esto? ¿Y qué es lo demás? ¿Y qué es de lo otro? Esa mente carnal no puede caminar en fe. No está hecha para eso. Está hecha para lo que Dios le dijo a Adán, come el pan con el sudor de tu frente. Tú provee para ti. Tú cuídate. Tú ve cómo le haces. Por eso, si quieres lo que Dios te predestinó para vivir y ser, solamente en la mente de Cristo. Entonces aquí tenemos este momento en el tiempo, ¿no? Este es un parteaguas, este momento que estamos recordando aquí. Cuando Jesús toma, todos, les da de comer a todos, ¿no? La cena, la comida, lo que haya sido, celebrando la Pascua, que fue la salida, la liberación de la esclavitud de Egipto, es lo que quiere decir la celebración de la Pascua. Y en ese día simbólico, histórico, tradicional, Jesús ahora lo va a transformar, ¿sí? Para instituir el nuevo pacto. Y el pacto empieza Jesús primero diciendo el pan. Tomó un pan y lo partió. Y luego les dio a ellos y les dijo, tomen cada uno su porción y ahora cómanlo. Y esto es muy importante. Lo vamos a vivir todos juntos en unos momentos, pero yo quiero que tengas presente esto. Esto es muy importante entender este proceso de celebrar el pacto. Dios quiere que lo vivas, pero también que lo celebremos juntos. Y la acción de tomar el pan y partirlo y luego ponerlo en tu boca y molerlo es porque ese es precisamente el proceso que vivió Jesús en su cuerpo para redimirnos de la maldición, de la injusticia. Él molido fue por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, cuando estemos tomando el pan y masticándolo, estamos viviendo ese proceso con Jesús. Porque lo que tiene que quedar escrito en ti y en mí es, soy redimido, ¿sí? No soy sujeto de la injusticia de Adán. El pago fue hecho a un costo indescriptible. El profeta, esto también fue profetizado, imagínate, siglos antes que ocurriera en la cruz. El profeta Isaías describió lo que iba a hacer, lo que hoy llamaríamos la molienda del cuerpo de Jesús. Y él dice que le veremos como raíz de tierra seca, porque no hay en su cuerpo semejanza de hombre. Eso es lo que él hizo para que este pacto exista. Y es de veras, hermanos míos, es tan importante que se instale en nosotros todo esto, porque nuestra vivencia, si no es en el pacto de Dios, entonces ¿en qué es? Y si no entendemos cómo fue comprado este pacto y cómo funciona y cómo lo vivo, ¿para qué Jesús puso su cuerpo? ¿Para qué fue él molido? ¿Por qué Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y él fue hecho pecado por nosotros? Entonces, nuestro avance de haber venido a Jesús un día nunca progresa a la nueva creación y mucho menos a la renovación del entendimiento. No hay bases en el entendimiento de los escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Ten presente esto entonces. El pan partido y molido es el cuerpo de Cristo, redimiéndonos y sanándonos por sus llagas. Fuimos nosotros sanados. Que Dios de veras trabaje eso en cada corazón y rompa toda esa aceptación que traemos puesta de no solo de enfermedades físicas, sino de enfermedades espirituales y almáticas que traemos ahí. Es que yo así soy, es que yo por esto, es que yo por aquellos. Hermano, eso es negar el pacto de Dios. Y que Dios rompa esos engaños y haga lo que escuchamos hoy, ¿sí? Adicciones sanadas. No importa qué sea, Dios es sanador. Y luego la sangre. La sangre del pacto
Jesús la declara, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. La sangre es para la adopción. Sí, la sangre es para dejar establecido que ya no vamos a ser del linaje de la sangre adámica, que ahora vamos a ser del linaje divino. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú tomes el fruto de la vid, hazlo en esa conciencia, Padre, soy tu hijo, soy tu hija. He nacido de tu simiente y por eso vivo en pacto contigo, para que me hagas como Jesús es. Ahora vamos a terminar viendo unos puntos más que son críticos para que este paquete de lo que es vivir en pacto con Dios lo tengas claro. Aquí está el contraste entre los dos pactos. El pacto anterior o los anteriores por naturaleza eran externos, basados en el esfuerzo y la ley, de duración temporal, en preparación para que se cumpliera el propósito eterno de Dios, pero ninguno era para cumplirlo. Su base, una misericordia de Dios, porque Él es misericordioso. Y el resultado, ¿qué hicieron? Revelar, hacer irrefutable la realidad de la condición del hombre. No importa qué le ofrezca a Dios, va al revés de Dios. ¿Sí? Esa es la condición humana. Y por eso en la Escritura está dicho, el Espíritu Santo dice, la ley vino para asegurar que todos quedaran bajo pecado, para que Dios pudiera tener misericordia de todos. Pero aquí está el nuevo pacto. Su naturaleza es interno, no externo. Se basa en la transformación de quien somos, un nuevo corazón, nuevo espíritu, nacido de Dios. Su duración es definitiva, es eterna. Su base es la gracia, ¿sí? Dios dándose a ti en una adopción legal y el resultado es que vamos a ser idénticos a Jesús. Entonces puedes ver que no hay, no, o sea, el contraste entre los dos tipos de pactos son completamente diferentes. ¿Y por qué nosotros no podemos seguir tratando de vivir los viejos pactos? Tenemos que permitirle a Dios cumplir el nuevo pacto en nosotros. Y aquí está la provisión. ¿Sí? Tú y yo, esto es Romanos capítulo 8, donde Dios dice a los que predestinó, a estos también los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Tu Padre quiere vestirte de su gloria. Jesús quiere vestirte de la gloria del Padre. Por eso le dijo al Padre, la gloria que tú me diste desde el principio, yo se las he dado a ellos para que sean uno como tú y yo lo somos. Y el mundo, eso quiere decir, eso tiene que ocurrir en nuestras vidas aquí, el mundo vea que los amas a ellos como me amas a mí y crea que tú me enviaste. Entonces, la provisión del pacto es perfecta, porque ya vivimos, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Esa es la elección. Luego, cuando venimos a recibir la adopción, Él nos llama hijos. Esa es la adopción. Cuando Él te llama hijo, no te puede dejar como llegaste, te tiene que santificar. Eso es la justificación. Pero no nada más se trata de limpiarnos, sino de vestirnos de su gloria. Esa es la glorificación. Eso es vivir siendo uno con Él, uno con Dios. Entonces, el pacto se cumple aquí. Y esto nos trae a la enorme pregunta, ¿no? Bueno, vivo en pacto y ya sé vivir estas cosas. Sí, ya el Espíritu Santo me ha habilitado para vivir un destino seguro, la identidad de hijo, estar en justificación permanente y aprender a ser justo, a ser ministro de justicia y permitir que mi Padre me glorifique en medio de mis situaciones. Miren, Raquel estaba compartiendo el asunto y también Lupita, pero voy a irme por el testimonio, el reporte que entregó Raquel hoy sobre esta situación que estaba operando en su hogar. Y Dios me permitió escucharle en algunas ocasiones y ser fuente con ella, porque era una cuestión, hermanos, infernal, así, o sea, manifiesta, terrible. Y hubo tantos momentos en que ella sencillamente decía, yo quiero salir corriendo. Y lo que Dios le habló fue, sé hija,
créele a tu Padre y permítele hacer justicia. Entonces estamos oyendo un reporte que es hermoso y suena fantástico, pero es tan importante saber que esta hija tuvo que elegir creerle a su padre. Eso es vivir el pacto. Si tú prometiste, Padre, y yo ya no me acepto así, tú dijiste, tú cumples, ahora ponme en paz a mí, que mi corazón te crea. Y cuando eso sucede, amada familia, las demás cosas obedecen a Dios. El diablo mismo tiene que obedecer a Dios. Él no es nadie en comparación a Dios. Pero cuando mi corazón está todo alborotado por lo que hace el diablo, no vivo en pacto. Cuando el pasado todavía es mi identidad, no vivo en pacto. Y Dios quiere confrontar eso y por eso Él se comprometió. Romanos 8, 28 al 30 es una promesa, es como la explicación de qué hay en el pacto. Esto, vas a resultar hecho conforme a la imagen de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos que son semejantes, idénticos. Entonces, qué hermoso que Dios está cumpliendo, pero amada hermana Raquel, Israel, toda esa casa, toda esa familia, no se me estacionen ahí, mis hermanos, de ninguna manera. Vamos por todo. Santos y sin mancha. Porque la gloria de Dios es que tú seas glorificado. Eso es como Él es glorificado. Bueno, aquí está entonces nuestra vida diaria. Gracias, vivir gratitud, ser agradecidos. Gracias, Abba, por elegirme. Cuando tu corazón puede ir allí, despertar allí, vivir allí, dormir allí. Me elegiste, me elegiste. Ahí se le acaba el juego al diablo. ¿Cuántas veces nos hemos enganchado en autocondenación, en castigarnos por fallones, por esto, por aquello, creyendo tantas mentiras cuando nuestro origen está en el corazón del Padre? Me elegiste en ti. Y si tu corazón puede declarar eso, entonces Jesús es el autor y consumador de fe. Él va a estar sustentando como quien atiza un brasero y mantiene el fuego ardiendo. Así es la función de Jesús en tu espíritu para seguirte diciendo, sigue creyendo, Abba es fiel, ven por aquí, da estos pasos, no camines por vista, camina por fe, camina en la fidelidad de tu Padre y el producto es tu transformación. Y vas a ir viendo cómo más y más y más la naturaleza divina es tu naturaleza y tu comunión con Dios es manifiesta. Y eso bendice. Eso hace que a donde tú te pares, guiado por el Espíritu Santo, Dios se haga presente. De eso se trata nuestra vida. Entonces, esta celebración que hoy hacemos juntos no es una tradición, no es un ritual. Y si para ti lo ha sido, por favor, arrepiéntete hoy de ello y permítele a Dios instalar en ti esta verdad. No estamos celebrando un ritual, no estamos haciendo memoria de un pasado, estamos celebrando un pacto activo, un pacto eterno en el que caminamos de día y de noche, en las puertas del infierno, ante la amenaza de la muerte, ante la presencia misma del diablo. Nosotros caminamos en pacto con Dios y Él es fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es tu seguridad. Entonces, más que una tradición o religión, es una relación viva en la que estamos participando. Y por favor, ten presente eso. El pacto está allí, Jesús lo firmó y Jesús vive hoy para interceder porque Él tiene los derechos y la promesa del Padre de que el Padre está responsabilizado de cumplir ese propósito eterno en nuestras vidas. Esa es la razón por la que cuando uno de nosotros mete la pata en grande, Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo,
el justo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Te das cuenta de la función tan importante de Jesús? Él no murió y resucitó y se fue y dijo, ahí se ven. Él murió, resucitó, dejó el cuerpo terrenal y se vino a vivir en ti para ser camino, verdad y vida. Entonces hoy, aquí tienes tu propósito eterno. Fuiste elegido en amor antes que hubiera tiempo. Eres un heredero legítimo por la sangre de Jesús. Ahora vive y camina en la victoria de su nuevo pacto. Con eso dicho, mis hermanos, vamos a proceder a celebrar el pacto de Dios, y mi amada Susi va a venir a acompañarme aquí. Toma el pan, partido. Partirlo es importante porque Él fue partido por ti y por mí, y cómelo. Que tu corazón esté dando gracias porque Jesús vivió esto por ti y por mí, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Padre, gracias por darnos en Jesús el camino a ti, la verdad de quiénes somos, nuestro origen en tu corazón, el destino que nos tienes preparado. Y porque eso no se quedó en palabras, ni en deseos, ni en ojalás, se concretó en la cruz con el pago hecho en el cuerpo de Cristo para redimirnos de la maldición en la que nacimos. Eso es justicia y te damos gracias por ella. Y ahora, Padre, tomamos el fruto de la vid para reconocernos hijos adoptados por ti, ya no de linaje de sangre adámica, sino nacidos de Dios, de tu simiente, con un corazón nuevo que es santo, y que tú estás haciendo todo en nosotros para conformarnos a la semejanza de Jesús. En ese entendimiento recibimos este símbolo del nuevo pacto. Somos tus hijos, Abba, tus herederos, tus escogidos, tu familia adquirida, para que aquí en la tierra anunciemos tus virtudes a toda la humanidad y todos sepan que en Jesús hay justicia, que eres justo, que eres amor, que eres santo y que lo estás demostrando en nuestras vidas, que somos la invitación viviente, que somos los encargados y responsables de ministrar justicia, de entregar el nuevo pacto a toda persona en la tierra, siendo la evidencia de qué pasa cuando entras en pacto con Dios. Él te recibe, Él te redime, Él te regenera y Él te renueva por el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Oh, Padre, gracias porque estamos aquí siendo esta familia tuya, siendo la evidencia de que eres un Dios de pactos y que este pacto es el eterno. Este pacto es donde tú estás invertido hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, somos su familia. Ve con Dios que Él trabaje las cosas que en ti no están de acuerdo con eso todavía. No las disfraces, no las sufras, mucho menos las aceptes. Vivir en pacto con Dios te da la libertad de decirle, Padre, mira esto, mira estos pensamientos, mira esta identidad, mira cuando yo me veo al espejo, mira lo que siente mi corazón, arréglame. Que todo en mí esté en armonía contigo y que lo que me has prometido yo pueda evidenciar ante mi mundo que tú eres fiel. Les amamos, familia de Dios. Bendiciones.